Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, son las 3:38, hora de Bogotá, es decir, 4:38 hora de Nueva York, hace aproximadamente 38 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos. Bastante que revisar, no tanto en cuanto al el escenario de el calendario económico, sino la reacción del mercado hoy por diferentes situaciones que ya ahorita vamos a hacer énfasis en eso. Por una parte, y lo más importante el día de hoy, las actas de la reunión del Banco Central Europeo y las solicitudes de beneficio por desempleo, pues muy interesantes el día de hoy. Las solicitudes subieron repentinamente, veníamos en una caída importante y el dato está subiendo, lo que aún causa un poco de incertidumbre acerca específicamente sobre la recuperación económica en Estados Unidos y qué tan sólida está siendo, y también le sigue dando argumentos pues al Banco Central a que aumente aunque continúe con su política monetaria expansiva. Sin embargo, lo que realmente preocupó al mercado el día de hoy, y es la razón del por qué estamos viendo eh, un mercado tan negativo como lo vamos a ver ahorita, es probablemente, pues primero en Estados Unidos, el saber que la variante Delta es la variante dominadora en este momento para Estados Unidos en cuanto a los casos de Estados Unidos, y preocupa bastante. Y por otra parte, pues como saben, Tokio no va a permitir la entrada de público a sus estadios porque están en alerta máxima, ¿no? Entonces, bastante preocupante. Definitivamente la lucha contra el virus aún no termina, y definitivamente aún nos queda mucho tiempo, a pesar de que algunos países han presentado quitarse las máscaras, y las máscaras me refiero a los tapabocas, y como si todo hubiese estado normal, pero como si todo estuviera normal, pero la verdad es que no, los contagios siguen, a pesar de la gran vacunación que se ha hecho en determinados países, aún falta mucho por hacer. Y bueno, hay una gran incertidumbre en el mercado respecto a eso. Además de eso, bueno, pues recientemente se revelaron los stocks de petróleo crudo, los cuales tuvieron una variación positiva con un dato de menos 6,8 millones contra el dato que esperaba el mercado de 3,8. Entonces, eh, es un dato positivo. Si nos vamos a lo que son exportaciones e importaciones para Alemania, un dato mixto, importaciones bastante alto en comparación con las exportaciones. La balanza comercial cierra en un dato positivo, sin embargo, con un balance menor al esperado. Definitivamente lo más importante del día de hoy es lo que les menciono respecto a las noticias del COVID-19 y lo que pasó con las actas de la reunión del Banco Central Europeo, que ya voy a comunicar en un minuto. Bueno, por una parte, el escenario en Forex es definitivamente muy mixto. Sin embargo, hubo cambios importantes. Eh, Como podemos ver, hoy el florín húngaro se apreció positivamente 1,2% contra el dólar americano, después de haber caído durísimo el día de ayer. El día de hoy ya estamos presentando unas variaciones positivas. Definitivamente el florín húngaro hoy es el gran ganador. El europeo, el euro, perdón, es el que es de las tres divisas la que mejor se comportó el día de hoy, mayoritariamente positiva. Eh, Hay que recalcar que el dólar neozelandés es la moneda que más cae el día de hoy, seguido del dólar australiano y seguido del dólar canadiense, en las cuales actuaron muy mal el día de hoy. Para resaltar, el florín húngaro bastante positivo, el yen japonés bastante positivo, terreno mayoritariamente positivo para el euro. El dólar americano y la libra esterlina se mantienen en un terreno mixto el día de hoy, y definitivamente pérdidas muy importantes para dólar canadiense, neozelandés y australiano. Y como era de esperarse, divisas emergentes no actuaron muy bien el día de hoy, pero no tuvieron caídas tan exageradas como las que presentaron el día de hoy el dólar neozelandés, el australiano y el canadiense. En renta variable, absolutamente negativos el día de hoy. Recalcar el papel negativo del IBEX 35 y del DAX alemán cayendo durísimo, sobre todo por lo que pasa en el banco, con respecto al Banco Central Europeo, que anunció la flexibilización de su objetivo inflacionario, y solamente le están indicando al mercado básicamente que en caso de tener cuotas inflacionarias más altas, superiores al 2%, no hay algún peligro o alguna propensión de que ellos tengan
la posibilidad o que quieran siquiera pensar en aumentar la tasa de cambio o en modificar sus políticas monetarias expansivas hasta solamente por un dato inflacionario más alto del que ya está. Eh, Recordemos que el dato está alrededor del 2% la inflación, por supuesto, generalizada. La inflación subyacente o la que ellos utilizan, que resta alimentos y energía, está muchísimo más baja, pero solamente con este anuncio nos hacen caer en cuenta de que, pues aunque tengamos niveles inflacionarios más altos, ellos continúan con sus tasas de interés bajo. Inmediatamente esto lo que hizo fue aplanar la curva de intereses. em, y con esto lo que básicamente está sucediendo es que los bancos comerciales en Europa comienzan a tener menores perspectivas de beneficios futuros. Básicamente, por ejemplo, el IBEX 35 tiene una gran proporción de bancos en su canasta pues, de activos. Entonces, esta es una gran explicación del por qué el IBEX hoy cae tanto, pues con este anuncio de que básicamente los bancos van a tener una menor tasa eh, para prestar en el futuro, pues estamos diciendo que los bancos van a ganar menos y es una de las razones por las cuales el IBEX 35 cae junto con el DAX alemán el día de hoy, sobre todo muchísima incertidumbre acerca de la continuidad del virus. El Hansen, a pesar de lo que estamos viendo con Europa y Estados Unidos, el Hansen fue el que más cayó el día de hoy, muy cerca al 3% de caída. En materias primas, resaltar el papel del oro, el cual está siendo bastante positivo, cercano al 0.05. Por supuesto, no es una variación exagerada, pero pues es una variación importante, teniendo en cuenta que a principios de la jornada tuvo un papel bastante positivo y ya después comenzó a disminuir la posibilidad de seguir aumentando. En el oro, igual semanalmente se acumula una variación positiva del 1.48%. Resaltar que la plata no se comporta igual que el oro y hoy presentó una caída del 0.46. Dentro de lo que también respecta, pues positivismo para el Brent y para el WTI, sobre todo por los datos que les mencioné respecto a los inventarios del crudo, ya se acumula una variación positiva del 2% para el Brent y para el WT de 4.5 más o menos. Caídas muy importantes para el trigo y para el maíz. El maíz ya acumula una caída del 27% mensual, semanal, perdón, y el café también con caídas importantes el día de hoy, acumula una caída mensual del 2%. En general, un papel mixto para las materias primas, como podemos lograr, pero bastante movimiento el día de hoy para las materias primas en general. De los mercados que más perdieron el día de hoy, en mi opinión, las criptomonedas sufrieron mucho esa pérdida de confianza del consumidor y del inversionista en general. El que más perdió hoy, sin duda, fue el Ethereum, con la pérdida tan grande que hubo hoy en el Ethereum de alrededor del 9%, la variación que superaba los dos dígitos de 7 días. En cuanto a rentabilidad del Ethereum, se disminuyó hasta un 1%, casi 2%, bajando demasiado. Para recalcar, Binance Coin, a pesar de la caída del 6% el día de hoy, continúa con una variación positiva del 10%, y Bitcoin, como era de esperarse, tuvo unas caídas no tan abruptas, pero igual caídas que acumulan una caída del 1% en 7 días. Se ubica en una variación negativa diaria del 4%. Eso es todo por el día de hoy, la verdad, bastante que asimilar. Probablemente mañana en el cierre semanal del mercado vamos a tener un análisis más detallado de lo que está sucediendo. Sin embargo, pues este es el resumen del día de hoy. Recalcar el papel y el gran movimiento que se está viendo en los movimientos de las materias primas, y también recalcar pues todo lo que está pasando con la política monetaria y la importancia de hacer seguimiento a el desarrollo de la pandemia, que no puede dejar de estar de la perspectiva del inversionista. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading, un saludo, espero esta información les haya sido de gran agrado, espero y los invito a que hagan sus operaciones a través del portal Escuela Financial. Un saludo, muchísimas gracias.